comenzar nuestro estudio en esta mañana. Si bien hemos estado estudiando una pequeña serie acerca de lo que es la iglesia, ¿recuerdan? Empezamos, hoy quiero retomar ese estudio y posiblemente el mes que viene o el año que viene terminar con 2 temas más. Es una pequeña serie, simplemente para que nosotros tengamos claro, de una manera sencilla, simple, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es una iglesia? Y ya hemos observado qué es una iglesia en términos generales, hemos observado lo que es la membresía de una iglesia, evidentemente, qué significa pertenecer al cuerpo de Cristo, ser miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hemos observado también lo que implica la disciplina en la iglesia. Y creo que sepamos que la Biblia es muy clara en cuanto a este tema. Y que no es un tema del cual nosotros debemos huir, sino que habíamos observado 2 ópticas, o mejor dicho, 2 caras de la misma moneda acerca de la disciplina. Que la disciplina es preventiva, que es prevenir, y que en esta circunstancia todos estamos en disciplina. ¿Por qué? Porque todos estamos estudiando la palabra de Dios. Porque todos nos esforzamos diariamente por ir a las Escrituras y dejar que ésta renueve nuestra manera de pensar y cambie nuestra forma de vivir. Eso es someternos a la disciplina del Señor en su palabra. O mejor dicho, como lo dice Pablo, ejercitándonos para la piedad. ¿No es cierto? Eso implica también un asunto de ejercicio, rutina, práctica, y nos disciplinamos para esto, ¿verdad? Y después está la disciplina correctiva. Cuando alguno de nosotros está andando desordenadamente, alguno de nosotros debe ir en amor y decirle: mi hermano, no lo hagas, no vivas de esta manera, no actúes así, no hables de esta forma, no tapando el pecado, sino ayudándole a ver aquello que tal vez no está notando, no está viendo. Y la disciplina correctiva tiene que ver con 1, ve tú, 3, 2, ¿no es cierto?, testigos, preséntalo a la iglesia, y si la persona realmente no se ha arrepentido, no está evidenciando vida espiritual, y por lo tanto, por más amor que la persona tenga a la iglesia, no está amando a Cristo. Y si estuviera realmente amando a Cristo y a la iglesia, viviría una vida que le agrada al Señor y una vida que represente a Cristo como cuerpo de Cristo. Amén. Es una forma bien sencilla lo que hemos estado observando. Tal vez en otro momento tomaremos un tiempo para estudiar a profundidad eclesiología, ¿no es cierto? Y dedicaremos varios meses, hoy hemos dedicado 1 mes y medio aproximadamente, entre saltos y pausas, ¿no? Pero hoy vamos a estar viendo otro de los asuntos pertinentes a la eclesiología, a lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Alguien puede preguntar: ¿qué es la iglesia? Y ya tenemos 3 estudios acerca de eso. Pero en cuarto lugar sería, ¿verdad?, hoy es el cuarto estudio. Observemos lo que llamamos las ordenanzas. Ordenanzas, y esa palabra es un tanto extraña para nosotros, ¿no? En otros contextos la palabra ordenanzas podría ser, en otro contexto, por ejemplo, los católicos hacen referencia a los sacramentos. Nosotros no usamos esta palabra, aunque no es incorrecta, porque para nosotros no hay 7 sacramentos, hay 2 nomás. Pero le llamamos las ordenanzas, o lo que Cristo ha ordenado que nosotros hagamos. Y pensando en eso, amados, consideremos las ordenanzas. Yo pregunto así, libremente, ¿cuáles son estas 2 ordenanzas a las que me refiero? No es necesario pensarlo mucho. El bautismo y la cena del Señor. O sea, bautizarse y participar de la cena. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor Jesucristo nos ordena estas 2 cosas. No es una opción, son órdenes. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, ¿no es cierto?, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, ¿no es cierto?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ordenándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin, ¿verdad? Perdón. Entonces, bueno, hoy observaremos lo que es las ordenanzas. Y sí, de este tema podemos dar otra serie. Solo de la cena o solo del bautismo podemos hablar extensamente, porque la Biblia es muy completa en cuanto a esto. Y podemos verlo en el marco histórico, cuál era su representación en el Antiguo Testamento, qué figura en el Nuevo Testamento, qué implicaciones tiene, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Cómo es que estas 2 cosas no salvan, sino que manifiestan a aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, que son salvos, y cómo ellos pueden participar. Por ejemplo, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo son ordenados a participar, y aquellos que aún no han dado ese paso de obediencia, no se les, ni se les impone ni se les requiere, porque deben dar ese paso de obediencia lo antes posible, ¿verdad? Así que permíteme hablar acerca de estos 2 asuntos,
las ordenanzas. Y aquí tenemos tanto abuelitos como padres, como hijos, como nietos, ¿no es cierto? No sé si hay bisabuelitos también, pero aquí estamos. Y es un agrado poder enseñarles esto, porque aún los pequeños que están acá pueden entender qué significa el bautismo y qué significa la cena del Señor. Algunos de ustedes se preguntarán, pero yo vengo hace años y nunca me han dejado participar, ¿no es cierto? Bueno, déjame explicártelo ahora para que lo sepas. ¿Sabes? ¿Por qué son importantes las ordenanzas? Es decir, evidentemente, como decía el hermano Fausto, el bautismo y la cena del Señor. Es debido a que realmente muestra, es la palabra, muestra de forma visible, palpable, la comunidad de la iglesia local. Estas dos cosas manifiestan de manera clara, evidencian la vida en comunidad que tenemos como iglesia local. No es solamente, bueno, la Biblia dice que hay que hacerlo, así que hay que hacerlo, sumarle una acción más. No es actividad. Es una reunión muy personal. Aún si tú has participado mucho tiempo de estas ordenanzas y no has tenido una idea clara de qué significa, presta atención. La forma de describir los problemas de la iglesia evangélica moderna es que hemos olvidado la importancia de observar las ordenanzas. Muchas iglesias actualmente, y aún nosotros podemos caer en este error, a veces hemos caído, de pensar que las ordenanzas no son tan importantes. Muchos de ustedes, cuando volvimos después de este tiempo de cuarentena a participar de la cena, fue como un bálsamo, ¿verdad? Fue como un tiempo de refrigerio, como recordar y traer a la memoria aquello a lo cual nosotros nos disponemos cada vez que participamos de la cena del Señor. Y algunos se preguntarán, ojo, no es el tema que voy a tratar hoy, pero algunos se preguntarán, ¿por qué solo una vez al mes? ¿O por qué todos los domingos? ¿Dónde está el estándar para esto, verdad? Bueno, podemos juntos orar al Señor y decirle, Señor, danos luz, para ver cuándo y cómo nosotros debemos participar. La cena del Señor no debe hacerse una vez al año, aunque esta vez nos hemos abstenido mucho tiempo, ¿verdad? Pero por razones evidentes. Porque la cena del Señor no es algo de lo que uno participa a distancia. Cuando estamos en casa, cada uno no toma su plato y se va a su cuarto, ¿verdad? O el uno se va al patio, el otro se va allá a la montaña, el otro se va allá al cuarto, el otro se va al baño con el plato. ¡No! Lo mismo cuando participamos de la cena. No participamos a distancia, nos sentamos aquí juntos, comemos del pan, tomamos la copa, recordamos a Cristo. Estoy recordando algunas cosas de este año. Pero recordemos esto, que uno de los principales problemas de la iglesia es no tener en cuenta la importancia de las ordenanzas. Esto no solo afecta a la vida de la iglesia diariamente, sino que a largo plazo disminuye la óptica de qué es realmente un cristiano bíblico, un cristiano sólido, un cristiano que ama al Señor, un cristiano que ama las Escrituras. Por un lado, algunas iglesias se han envuelto demasiado centradas en ser atractivas. Iglesias atractivas, ¿no es cierto? Que tenemos que tener esto, que tenemos que tener aquello, que las luces, que los parlantes, que todo, que suene bien fuerte para que la gente venga y se sienta atraída, ¿verdad? Y por hacer las cosas atractivas, ellos hacen de todo para atraer a las multitudes. Tal vez con un buen propósito, para que escuchen el Evangelio. Pero muchas de las veces, aquello con lo que les atraes, es con lo que les mantienes. Si nosotros no permitimos que el Evangelio sea el que atraiga, y otra cosa sea lo que atraiga, vamos a tener que estar suministrando esa otra cosa y no el Evangelio para mantenerlos aquí. Y nuestra idea no es mantener gente aquí, es atraer al mundo al Evangelio. Porque para atraer gente están, bueno, los conciertos que ahora no se pueden hacer, para atraer gente están los grandes espectáculos, ¿no es cierto? El cine, la industria del entretenimiento atrae mucha gente. Pero nuestra intención es que el Evangelio sea principal. Podemos ahí colocar alguna cosa y adornar la iglesia, ¿verdad? Para que se vea linda. Pero no es nuestro propósito hacerla atractiva hacia el mundo, sino hacerla santa, ser santos, porque yo soy santo. Amén. Con esto en mente, por otro lado, algunas iglesias creen que debido a que predican la palabra correctamente, han hecho lo más importante. Muchas iglesias se quedan en eso. No, nosotros predicamos la sana doctrina, es que nosotros tenemos la palabra de Dios. Y todo lo demás se puede estar desmoronando. Pueden caer en un peligroso, se me fue la palabra, pueden caer en un peligroso legalismo. No dice, no, la Biblia, para nosotros es la Biblia, porque la Biblia dice así, mi hermano, y usted no puede hacer eso, ¿no es cierto? No puede sentarse en esa silla porque la Biblia, y uno dice, ¿qué? No puede ir a comer con su familia porque la Biblia, por ahí el Estado te dice que ahora no te puedes reunir con toda tu familia, ¿no es cierto? Y hay que tener
tener cuidado, ¿no es cierto? Hay que cuidarse, no hay ningún problema. Pero no porque la Biblia te lo diga. O sea, hay mucha gente que dice, no, porque desobedecer. Y caemos en un legalismo, en lo superficial, y quedamos en la superficie del cristianismo. No llegamos a la médula, al corazón, sino que nos quedamos en lo externo, en lo que se ve, como los fariseos, ¿no es cierto?, que colaban el mosquito, pero se tragaban el camello, ¿no es cierto? No se daban cuenta, dicen ellos. Por eso, mis amados hermanos, cuidarnos de los impulsos legalistas o conformistas. Esa comunidad puede perder la vitalidad que vemos en las Escrituras. Una iglesia puede tener la palabra de Dios en el centro. Y es importante eso y debe ser así. Pero si la palabra de Dios se torna en la vida de las personas algo legalista, una imposición, que si tú no vives como yo vivo, vas a terminar cayendo en una iglesia fría. Entonces debe haber un equilibrio. Un corazón ardiente por el Señor y un deseo profundo por la palabra. Una predicación sólida, pero una vida práctica en la vida de la iglesia. Sin caer en ser relevantes para la cultura o para la sociedad, sino ser obedientes a lo que Dios ha dado en su palabra. Y darnos un tiempo para reflexionar en lo que dice el Señor en su palabra. Y no caer en este error de decir cuadradamente, no, la Biblia dice así, así que voy a aceptar cualquier cosa. Porque por eso algunos leen, ¿no es cierto?, así rapidísimo, como dicen, al dedo, ¿no es cierto?, ¡pum! Y Judas fue y se ahorcó. Y la Biblia dice esto, ¿no es cierto? La Biblia debe ser entendida y estudiada en su contexto. Así que bueno, vamos a tratar varios puntos, posiblemente 3 o 4. Y mi primer punto será este. ¿Qué son las ordenanzas? Porque ya he hablado de las ordenanzas, pero ¿qué son? Y puede decir que, bueno, son ordenanzas, sí, pero ¿qué implican? Las ordenanzas se refieren evidentemente al bautismo y a la cena del Señor, pero exactamente ¿qué son? Bueno, presta mucha atención. El bautismo es definido de esta manera, un pequeño resumen acerca de qué implica el bautismo. Creemos que el bautismo cristiano es la inmersión, eso significa colocar debajo del agua, si no solamente esparcir, como algunos hacen, sino sumergir, inmersión, en agua del creyente. O sea, el creyente se sumerge en el agua completamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para manifestar en un emblema solemne y hermoso nuestra fe en el Salvador crucificado, sepultado y resucitado, cuyo efecto es nuestra muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. De una manera simbólica, a través del bautismo, lo que pasa es que el creyente que quiere manifestar públicamente su fe y quiere afirmar aquello que ha estado viviendo realmente y que se evidencia, es una persona que se le toma y en el agua se lo sumerge y se lo extrae del agua. Y este símbolo manifiesta algo: su muerte. Yo muero a mí mismo. Yo muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando sale de las aguas, ahora, lo que vivo en la fe, lo vivo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vive a Cristo. Por eso dice ese eco que se encuentra en Romanos capítulo 6. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 6, verso 3 al 4. ¿Sabes? Y aquí encontramos esa forma o esa expresión del símbolo. ¿Sí? En Romanos 6 no está hablando del bautismo que se realiza o que se hace, sino que está hablando de aquello que manifiesta o que evidencia el símbolo del bautismo en agua. ¿Qué significa? Romanos capítulo 6, verso 3 y 4 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Esto no es algo simbólico solamente, está hablando de una verdad. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, o lo que llamamos como el bautismo del Espíritu Santo, evidentemente estamos siendo bautizados en la muerte de Cristo. Nos identificamos con su muerte. ¿Qué significa esto? Que en esta cruz Cristo murió y yo morí. ¿Se entiende? Por eso Pablo dice: ya no vivo yo. Por eso debemos preguntarnos: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Dice el versículo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, escucha bien esto, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Entiendes eso? Cuando nosotros
creemos, cuando sucede toda esa obra maravillosa de la salvación que Cristo nos aplica por medio de ese Espíritu Santo, sucede esto. Y entonces la vida espiritual comienza a evidenciarse y eso se manifiesta a través del símbolo. Es una simbología. Nosotros expresamos esta ordenanza o manifestamos esta ordenanza por medio de este símbolo. No es que cuando tú entras al agua recién mueres y cuando tú sales del agua ahora sí vives, ¿no es cierto? Recuerda, es una representación de la muerte en Cristo y de la nueva vida en Cristo o de la resurrección. ¿Se entiende? Entonces cuando vamos al agua recordamos un símbolo que manifiesta algo que sucede en la salvación, pero que una vez examinado y probado se lleva a cabo. ¿Se entiende? Yo les pregunto varias veces porque si no se entiende, vuelvo y repito para que se pueda entender, porque mi intención es que se entienda. Vuelvo a repetirlo. Alguien puede decir, yo me quiero bautizar. Y nosotros decimos, amén. Te queremos bautizar. Pero permítenos conocerte y conocer tu fe y ver dónde está cimentada y arraigada. Entonces pasa un tiempo. Hacemos preguntas, hacemos una pequeña inducción, un pequeño curso. Y a través de esto encontramos pruebas y evidencias de que hay vida espiritual, ¿no es cierto? Ya de por sí se conoce a la persona, pero esta persona quiere dar un paso de obediencia, quiere públicamente anunciar que ama al Señor, que ha muerto en Cristo y que tiene nueva vida. Y entonces la forma de expresarlo es a través de la ordenanza. Muchas personas dicen, no, yo no me quiero bautizar todavía porque es que no estoy listo. Yo le digo, ¿por qué no está listo? ¿Qué significa que no esté listo? Ahora, quiero que sepan algo, amados jóvenes, amados niños que están acá, entre los que estamos, ¿no? Y aún mamitas y papitos que están acá. No estamos al 100% de acuerdo, ya que la Biblia tampoco estipula, pero nosotros no estamos, y voy a hablar un poquito más adelante, simplemente estoy dando una introducción, pero en el hecho de bautizar niños, tanto de recién nacidos como a estas edades de algún tipo de adolescencia. Porque nosotros consideramos que el bautismo es para creyentes en particular, porque la Biblia lo menciona claramente. No hay una evidencia bíblica de que el bautismo sea para niños recién nacidos o pequeños o adolescentes. ¿Por qué? Porque muchas de las veces obligamos a nuestros niños o a nuestros adolescentes a que se bauticen a la fuerza, no entendiendo el propósito del bautismo. Y nosotros debemos darles el beneficio del crecimiento. El beneficio del crecimiento. No podemos obligarle algo a un niño que todavía no puede entender o ejercer decisiones trascendentales importantes en su vida. Muchos niños no están listos todavía para sostener el hogar, ¿no es cierto? Es necesario que vayan creciendo y madurando. Y una vez que maduren puedan tomar la decisión personalmente, pero que sepan que es una ordenanza del Señor, pero no una obligación que nosotros les imponemos como padres. ¿Se entiende? De ahí que no sea, ya bautícela a mi hijo, pastor. Yo me veo al muchacho, me siento ahí asustado, ¿qué será? ¿Qué va a hacer? No pasa nada. Debemos esperar, paciencia, para con los pequeños, para con los que ya son grandes y aún no se han bautizado. Yo les animo a examinar su fe, que es lo que les voy a pedir en un momento también, y charlemos para preparar esta etapa. ¿Sí? Muy bien. Para que tengan una idea de edades o estándares, podemos después ponernos de acuerdo, pero considero que puede ser útil a partir de los 15 años, de los 18 años. Que no es una imposición, pero a partir de esa edad ya son un poquito más grandes, ¿sí? Y pueden tomar la decisión voluntariamente. Pero sigamos, porque el tiempo no espera a nadie, yo no quiero irme de largo. Entonces, esto en cuanto al bautismo. Pensando en ese texto, el bautismo, ojo, no salva. El bautismo no salva. Se trata de un emblema solemne y hermoso, un símbolo solemne y hermoso. El bautismo no salva. Un pequeño ejemplo, ¿no? Pero muchos jóvenes pueden ir a estudiar una carrera en una universidad y hacer una tremenda carrera y salir con su título y decir, ya soy ingeniero de no sé cómo, licenciado de no sé cuánto. Pero déjame serte sincero, que aunque en cierta manera ese título que tú tienes, ese cartón, ese papel, es importante, porque va a ser muy útil para ciertas cosas, el título no hace que tú seas un ingeniero. Yo sé que muchos van a decir, qué raro lo que dice el pastor, pero el título no hace, porque muchas personas van y se saltan toda la etapa de estudio y pagan por un título y les entregan un título y ahora yo soy ingeniero. ¿Qué es lo que hace que una persona sea ingeniero, sea licenciado, sea
lo que es su vocación? El proceso, el estudio, el esfuerzo, el esmero. Obvio, estoy haciendo un contraste que es muy simplón, pero con esto quiero que sepas algo. No es que el bautismo salga, así como un título, no es que el título ya hace que tú seas lo que eres, sino el conocimiento que has adquirido acerca de aquella profesión que has estudiado. El título simplemente evidencia lo que eres. ¿Se entiende? Ahora, ojo, en el caso de las titulaciones, la titulación no es identidad, el bautismo sí, porque el bautismo nos identifica con Cristo. Mientras que un título va y viene, ¿no es cierto? No hay que dejar que nuestro orgullo crezca en cuanto a ese tema. Paso por alto esto, solo es un pequeño ejemplo, pero quiero que sepan eso, mis amados hermanos. Es el proceso que nos lleva a esto. Avanzando, con esto en mente, recordemos, el bautismo nos salva. Es el emblema, el símbolo solemne y hermoso de nuestra fe que salva por la gracia de Dios. Nuestra fe en Cristo es la que salva. Ahora, ojo, es la fe que Dios nos ha otorgado. La salvación en Cristo se otorga o se consigue por la fe. Por la fe. Y la fe es creer en lo que Cristo ha hecho, no en lo que nosotros hacemos. Muchos dicen, yo creí, yo te creo. Sí, es verdad, tú creíste. Pero has creído por la gracia de Dios. Porque el Señor en su gracia nos ha otorgado conocer su bendito Evangelio. ¿Qué hubiese sido de nosotros si alguien hubiese llegado y nos hubiese predicado el Evangelio? Seguiríamos viviendo una vida pasajera, una vida vana, una vida sin esperanza y sin Dios. Pero considerando esto, es un cuadro de nuestra muerte. El bautismo es un cuadro de nuestra muerte, sepultura y nuestra resurrección en Cristo. Y digo esto porque es como un cuadro que nos muestra dónde estábamos, dónde estamos y a dónde vamos. Por eso es un paso de obediencia tan importante para el cristiano. No es algo que dice, bueno, he escuchado casos y me agarro los pelos cuando digo esto, pero he escuchado casos de padres que les han dicho a sus hijos, bautízate y te regalo un teléfono. Ni el muchacho entiende lo que eso significa, ni los padres entienden lo que eso significa. Tristemente, por no observar correctamente lo que la Biblia dice acerca de esto. Pero pasando a otro lado, recuerden, son las ordenanzas, no solo una. La cena del Señor se define en resumen de esta manera. La cena del Señor ahora. Los miembros de la iglesia, por el uso sagrado del pan y del vino, conmemoran juntos el amor de Cristo hasta su muerte, precedido siempre por un solemne autoexamen. Lo llamamos la cena del Señor. ¿Saben? Los cristianos también la han llamado la comunión. Esto debe realizarse siempre precedido por un autoexamen. Cuando vamos a participar de la cena del Señor, debemos examinarnos, porque a eso nos llama el apóstol Pablo, perdón. Pablo, ¿qué nos dice? Examinaos a vosotros mismos y probaos para ver si estáis en la fe. Debemos examinar nuestros corazones para participar de la cena. Y no que el examen dice, no, sabe que el examen no lo aprobé, salí reprobado, no sé todo, y no. Ojo, mis amados hermanos, el examen es para ponernos a cuentas con Dios. Por eso, cuanto más practiquemos la cena del Señor, más examinados estamos, más nos examinamos. De ahí que en algún momento podamos charlar acerca de, nosotros participamos una vez al mes de la cena del Señor, ¿verdad? Habrá meses que podamos decir, mis hermanos, ustedes más vamos a participar 2 veces. No sé, porque es importante. Hay iglesias que lo hacen cada 6 meses, otras que lo hacen cada domingo. Yo lo hice. Respetamos, debemos generar un criterio acerca de eso. Cuanto más practicados sean, más examinados somos. ¿Se entiende? Ahí sí se entiende, ¿no es cierto? Es importante porque es un símbolo que nos recuerda algo. ¿Por qué murió Cristo? Los sufrimientos y los padecimientos de Cristo. Amados hermanos, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coman así del pan y beban de la copa. Pero esa palabra pruébense significa examínense. Examinen su conciencia, examinen su corazón, vean qué hay adentro. No se queden en la superficie, no participen del pan y de la copa indignamente, aunque evidentemente ninguno de nosotros es digno. Pero muchas de las veces podemos llegar a la cena sin Cristo y participar de la cena sin Cristo, sin haber considerado a Cristo. En Cristo somos dignos. Amén. Como sellos
el bautismo y la cena del Señor, las ordenanzas, verifican las promesas que Dios nos da en el Evangelio. Escucha bien eso. Estos sellos, estas ordenanzas verifican las promesas que Cristo nos da en el Evangelio. La confesión de Westminster, una confesión antigua, histórica, reformada, muy semejante a la bautista, 1689, que es la que usamos nosotros, establece 4 objetivos para la ordenanza, para las ordenanzas de las Escrituras. 4 objetivos. En otras palabras, ¿por qué participar de la cena del Señor? Bueno, en primer lugar, ellos representan a Cristo. La cena y el bautismo representan a Cristo y sus beneficios para nosotros. Y como Juan Calvino dice, lo hacen de una manera única, visual y física. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en las Escrituras el texto que leímos en Romanos, y yo les hablo de lo que sucede en la salvación. Pero ¿cómo representamos eso? A través del bautismo. Nosotros vemos lo que Cristo logró en aquella cruz, pero ¿cómo recordamos eso? A través de la cena, de manera visual, de manera única y de manera física. ¿Lo recordamos? En segundo lugar, la cena y el bautismo o las ordenanzas confirman nuestro interés en Él, en Cristo. ¿Te interesa Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Lo deseas con todo tu ser? Entonces has de observar correctamente, adecuadamente las ordenanzas que Él nos ha pedido. Porque si realmente lo amamos, hemos de guardar sus mandamientos. Y Él nos manda esto, los hermanos. Nos recuerdan que Cristo ha muerto y resucitado para la remisión de nuestros pecados. Quitada es la culpa y limpio es tu pecado, le dijo el ángel a Isaías. En tercer lugar, las ordenanzas marcan de forma visible la iglesia respecto al mundo. Hacen una diferencia entre el mundo y la iglesia. Seamos sinceros, aunque no nos gusta la palabra división, aquí se marca una tremenda división entre lo que es la iglesia y lo que es el mundo. Porque la iglesia no es el mundo y el mundo no es la iglesia. Hay una marcada división. Pensando en esto, amados hermanos, es decir, cuando usted se sienta y mira la cena del Señor, por ejemplo, lo que se está viendo es una lo que está viendo es una forma instantánea de lo que mejor podemos saber y lo que mejor podemos ser acerca de la verdadera iglesia. Muchos cristianos dicen: no hablemos del pecado, no hablemos de la cena, no, porque nos recuerda el sacrificio de Cristo, y eso es muy triste. Y olvidamos lo que nos identifica como iglesia: un pueblo redimido por la sangre de Cristo. No podemos quitarle al mensaje de salvación la cruz, el sufrimiento de Cristo, su sangre. Si le quitamos, la iglesia deja de ser lo que es una iglesia de Cristo. En cuarto lugar, las ordenanzas nos indican el servicio que debemos a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a su palabra, que es una de las razones por las que renovamos nuestra alianza juntos antes de tomar la cena del Señor como una iglesia. ¿Qué significa? Cuando vamos a participar de la cena del Señor, ¿qué hacemos? Tomamos el pan, tomamos la copa y recordamos la muerte de Cristo. ¿Y sabes qué hacemos? Porque Cristo lo dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Recordamos nuestra alianza, nuestro pacto, nuestra promesa. ¿A quién pertenecemos? Nosotros pertenecemos al nuevo pacto. No tenemos que estar haciendo sacrificios como en el Antiguo Testamento. Por eso cuando tomamos la cena, después del autoexamen, debemos reconocer: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Voy a participar de esta cena porque yo soy miembro de la iglesia de Cristo, porque yo soy parte de la congregación, porque yo soy parte de su pueblo, porque Él me ha redimido por su sangre y yo le pertenezco ahora, y por eso participo de esta cena, recordando lo que Cristo ha logrado y ha hecho por mí, no siendo digno. Renuevo el pacto con el Señor. ¿Se entiende? Esto es sumamente importante, amados hermanos, para que no bebamos o comamos indignamente, sino para que lo tengamos en alta estima, en gran valor. Y avanzando en esto, amados oyentes, es una de las razones por las que renovamos nuestra alianza con el Señor. Para el resto de nuestro tiempo, que vamos a dedicar ahora,
vamos a trabajar a través del bautismo y la cena del Señor, respondiendo principalmente a la cuestión de por qué son importantes. Ya sabemos qué son, ¿verdad? Ahora, ¿por qué son importantes? Entonces, en segundo lugar, la pregunta es, ¿por qué importa el bautismo? Bueno, importa muchísimo. Digamos que me hago cristiano, ¿no es cierto? Pero nunca me bautizo, como sucedió una vez con el emperador Constantino. ¿Recuerdan? Constantino fue el emperador que institucionalizó la religión cristiana, o sea, que la religión cristiana ahora era la religión oficial del Estado. Eso fue beneficioso, pero también trajo repercusiones. La iglesia, al dejar de ser perseguida, comenzó a bajar su testimonio. Obviamente la iglesia hasta ahora es perseguida, pero al dejar de ser perseguida tan fuertemente, muchos comenzaron a adherirse, y ahora se adherían políticamente y no por la fe. Como es la religión oficial del Estado, si tú no eres cristiano, entonces eres perseguido. Cambia la forma, ¿no? Pero Constantino, sucede que él se hace cristiano, digo entre comillas, porque sucede que él ve por una visión que iba a vencer con su ejército a no sé quién, y sucede que él, aún hasta sus últimos días de vida, no se quiso bautizar, porque muchos pensaban que el bautismo era, ya de por sí, abandonar todo tipo de pecados, y realmente lo es. Aunque somos débiles y a veces pecaremos, no pecamos voluntariamente y no debemos pecar voluntariamente. El pecado debe ser un error cometido en la vida del creyente, un tropiezo, pero no voluntariamente. Luchamos contra el pecado. Mis amados hermanos, cuando pecamos nos duele, nos incomoda, nos molesta, nos genera incomodidad interna. Bueno, eso manifiesta que tú eres creyente, porque la persona que no es creyente, que no conoce a Cristo, que no ha entendido el Evangelio, peca y no le interesa, no le importa, porque es su naturaleza, es un pecador y va a pecar. Pero nosotros, nuestra naturaleza ahora es que somos pecadores perdonados y tenemos la mente de Cristo, y entonces el pecado nos incomoda. Tal vez pecaremos, pero no vamos a permanecer en el pecado, y no con esto tenemos una licencia para pecar, porque muchos toman a Cristo como un amuleto y dicen, bueno, ya Cristo me salvó, entonces yo puedo vivir mi vida porque ya no me voy al infierno. Eso es tomar a Cristo como un ídolo y no como lo que es, un Salvador. Porque Él es el Salvador y Señor. Debemos tomarlo completamente, como aquel que transforma nuestra vida, no una partecita, toda nuestra vida. La Biblia dice, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, mis amados hermanos. ¿Cómo pues abrazaremos aquellas cosas viejas que ya pasaron? Ahora estamos en Cristo y Él es todo lo que necesitamos. Así que el bautismo importa. Alguien puede decir, pero nunca me bautizo. ¿Todavía puede ir al cielo? ¿Verdad? Puede ser, porque alguien dijo, pero el ladrón al lado de Cristo no se bautizó. Y yo puedo decirte, sí, es verdad. ¿Y sabes a dónde se fue? Al cielo. No es que era el ladrón bueno, era un ladrón tan malo como tú y como yo, pero se fue al cielo por haber confiado en la obra de Cristo. Sin embargo, ojo, estoy diciendo que él se fue al cielo, porque el testimonio bíblico lo manifiesta. Pero, ¿qué daño puedes hacer tú? Obviamente estaba en su momento crítico, no había otra cosa que podía hacer, él estaba ahí en la cruz y iba a morir en el relato, pero ¿qué daño haces tú como resultado de esta negligencia si no te quieres bautizar cuando es tiempo? Tú estarías en primer lugar desobedeciendo a Cristo, deshonrándolo, estarías perdiendo la oportunidad de anunciarlo públicamente. Estarías perdiendo la confirmación de una iglesia local de acuerdo a que tu profesión parece ser genuina. Estarías perdiendo un recordatorio visual de la muerte a ti mismo y de la vida nueva que tienes en Cristo. Otras personas pierden la oportunidad de ver dicho recordatorio para su salvación. Los no cristianos se pierden una representación visual del Evangelio, etcétera, etcétera. O sea, hay varias pérdidas cuando no observamos el bautismo y su importancia, ¿se entiende? Muchas personas no podrían ver el verdadero testimonio que hay en nosotros. Ha habido casos donde hay chicos jóvenes, me encanta, hay un par de jóvenes que son el brazo derecho, los queridos Timoteo que uno tiene, ¿no? En el ministerio pastoral tenemos que buscar Timoteos. Yo aquí tengo un par de Timoteos. Y en Machasi tengo un par de muchachos igual, que yo luché mucho por buscarlos y alcanzarlos y predicarles el Evangelio y seguirlos y haré en el mar. Pero no era de mí, no estaba en mí el hacerlo. Yo me esforcé, hice lo que tenía que hacer. ¿Podía haber hecho mal? Claro. Estuve años ahí.
Y de pronto un día el Señor trae su evangelio. El mismo evangelio que he predicado yo. Tal vez por medio de mí o de alguien más. Y hay un cambio tan diametral. Se bautizaron al principio de este año. Están sirviendo ahora a Cristo. Son conscientes de su pecaminosidad. Aman al Señor. Son fieles a Cristo. Y han dado testimonio público. ¿Sabes qué impacto trae su testimonio? Por eso es importante el bautismo, mis amados hermanos. Porque no es solo un paso de obediencia. Muchas personas lo ven y saben lo importante que es. Y cuando dan ese paso de obediencia, no vuelven atrás. ¿Amén? En tercer lugar, ¿quién debe ser bautizado? Alguien puede preguntar, bueno, pastor, ya entiendo, pero ¿quién debe ser bautizado? Bueno, la respuesta es sencilla. Ahora que te das cuenta de que toda esta discusión que acabamos de tener asume que el bautismo es solo para creyentes, recuerda eso, solo para creyentes, porque ya vimos, la importancia tiene que ver con quién. Con alguien que manifiesta genuinamente su fe en Cristo. Ha habido controversias en el tiempo, hay hermanos, iglesias hermanas, por ejemplo, iglesias presbiterianas, iglesias anglicanas, que bautizan niños. Y nosotros no estamos de acuerdo como una iglesia bautista, no estamos de acuerdo. Aunque estamos de acuerdo en otras cosas, en el Evangelio estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en su forma de pensar acerca del bautismo. Su principio es bastante adecuado. Ellos consideran que la circuncisión del Antiguo Testamento es el bautismo del Nuevo Testamento. Nosotros no consideramos eso. Eso es una suposición o una injerencia. Nosotros consideramos lo que el Señor dice en su palabra. Y por eso hay varios argumentos para considerar por qué bautizar solo a creyentes. ¿Sabes? Ha habido discusiones durante cientos de años y mi propósito no es solucionar las discusiones de cientos de años. Pero nunca hemos bautizado un bebé, ¿verdad? Porque sabemos que eso no es a lo que nos llama el Señor en su palabra. No hay un testimonio ni bíblico ni un testimonio histórico acerca de eso. A lo que me refiero a un testimonio histórico según la Iglesia de Cristo, ¿no? Después la Iglesia Católica y todo el envase comenzó a bautizar niños para quitarles el pecado original, supuestamente. Eso no es nuestro. Eso no es de la Biblia. Eso es se me fue la palabra, un dogma que fue apareciendo en el camino. Históricamente se fue colocando como la adoración a los santos, como la adoración a María y demás. ¿Entienden? No es que está en la Biblia o que la Biblia nos llama a hacer eso. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si no lo dice, nosotros no lo hacemos, amados hermanos. Por eso, permíteme compartir contigo algunos argumentos para el bautismo solo de creyentes. Podría compartir algunos acerca del bautismo de por qué no bautizar niños, pero ya lo entenderás bajo una razón lógica de cómo la Biblia lo menciona. Así que déjame compartirte rápidamente argumentos para bautizar solo creyentes, que son estos. Te voy a dar algunas declaraciones sobre esta cuestión. Primero, cuando el Nuevo Testamento describe lo que representa el bautismo, describe la vida nueva en Cristo. ¿Notas, Romanos, lo que leímos? No describe algo que pasa en todos, describe lo que pasa en aquellos que han tenido y que tienen una nueva vida. Así se describe en el creyente. Lo que leímos en Romanos lo evidencia. Somos resucitados a una nueva vida. Así se dice. El supuesto es que la persona que está siendo bautizada ha sido cambiada, ha sido regenerada. ¿Sabes qué significa regenerado? Es la palabra doctrinal para nuevo nacimiento. Ha nacido de nuevo. Esa es la regeneración. Ha nacido de nuevo. Entonces, ¿a quién se le atribuye el bautismo en este caso? A alguien que ha nacido de nuevo. No que ha nacido por primera vez, sino que ha nacido por segunda vez espiritualmente. ¿Se entiende? ¿No es importante eso? Ese es el primer argumento. El segundo argumento es este. Cuando el Nuevo Testamento pone en paralelo el bautismo y la circuncisión, hace un paralelo del bautismo no con el viejo pacto de la circuncisión de la carne, sino con la circuncisión del corazón. Porque los presbiterianos se toman del acto de la circuncisión, ¿sí? Un corte, una cirugía, ¿no es cierto?, en el prepucio del varón, para separarlo simbólicamente. Y ellos dicen, no, eso simboliza el bautismo para los niños pequeños. No, porque aún el Señor en el Antiguo Testamento hizo referencia a que la circuncisión de carne era solo un símbolo que manifestaba la verdadera circuncisión del corazón. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, tú notas que la discusión en cuanto a la circuncisión, aun cuando se reúne el Concilio de Jerusalén, las iglesias de Jerusalén se reúnen y debaten acerca de la circuncisión. Y ellos dicen, los nuevos creyentes, ¿hay que circuncidarlos?
¿Se los hace judíos o cómo está el asunto? Y la discusión se resuelve en esto. La salvación es solo por fe y no se requiere circuncisión para que una persona sea salva. Para ser cristiano se requiere la circuncisión del corazón, que es el bautismo, y no la circuncisión de la carne, que es un símbolo. ¿Se entiende? Pensando en esto, amados hermanos, permítanme describirlo de esta forma. A modo de contexto, es útil recordar que a través del Antiguo Testamento Dios le recuerda periódicamente a su pueblo que en lo que Él está más interesado no es en la circuncisión de la carne, sino en la circuncisión del corazón. Él quiere que nosotros separemos nuestro corazón, que hagamos un cambio en nuestro corazón, que un corte especial santifique y purifique nuestro corazón. Miremos cuidadosamente Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12, que dice de esta manera. Aquí vamos a ver dónde está el paralelo entre el bautismo y la circuncisión, pero no de carne, sino de el corazón. Muy bien. ¿Cuál es el paralelo? Dice el texto, Colosenses 2, 11. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha de mano. ¿Qué significa esto? Que no es de la carne. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? De Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este texto, mis amados hermanos, evidencia que la circuncisión que nosotros tenemos no es una circuncisión hecha por mano o con la mano, como del Antiguo Testamento, que era un corte en el prepucio del bebé, del varón, a una edad muy corta, tal vez 8 días de nacido, se hacía este corte, y entonces él tenía este símbolo. Pero no es eso lo que te salva, ni es esto lo que se traspasa al Nuevo Testamento, sino lo que aún en el Antiguo Testamento simbolizaba una circuncisión del corazón, una separación de nuestro corazón para Dios. ¿Se entiende ahora sí, verdad? Entonces el Nuevo Testamento nos dice que nuestra circuncisión es la de Cristo, una circuncisión del corazón. Amén. Colosenses capítulo 2 es bastante claro. Enseña que la continuidad no es entre la circuncisión y el bautismo, sino entre la circuncisión del corazón y el bautismo, entre la fe salvadora y el bautismo. No en el símbolo. No es, bueno, yo voy a la iglesia y soy cristiano por eso, yo tengo una Biblia y soy cristiano por eso, yo oro y soy cristiano por eso. No. Esos son elementos externos, importantes, pero no lo que te hace cristiano, sino aquellas cosas que evidencian que tú amas al Señor. ¿Qué es lo que te hace cristiano? La fe salvadora. La fe salvadora, mis amados hermanos. El verdadero arrepentimiento. No es cosas externas. Las cosas externas evidencian si hay vida espiritual adentro. Con el tiempo se nota. En cuarto lugar, y avanzando porque el tiempo, vuelvo a repetirlo, no espera a nadie, ¿qué es la cena del Señor? Ya tenemos una reseña, una idea de lo que es el bautismo, ¿verdad? ¿Qué es la cena del Señor entonces? Bueno, amados hermanos, para el resto de nuestro tiempo me gustaría cambiar nuestra atención del bautismo ahora a la cena del Señor. Y un buen lugar para comenzar es haciéndonos la pregunta, ¿qué es? Bueno, la cena del Señor, como hemos observado anteriormente, es una comida. Aunque no lo hacemos de la noche, como es la palabra cena, a veces lo hacemos de la mañana, ¿no es cierto? Es una comida, pan y vino, para conmemorar la muerte de Cristo, la que nos asegura nuestro perdón por parte de Dios. Esto es lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 11, verso 24. Rápidamente, 1 Corintios capítulo 11, verso 24. Ya avanzando, dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice 1 Corintios 11, ahora el verso 25, dice a la mitad: haced esto en memoria, dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ese texto es el que normalmente nosotros leemos y lo revisamos y lo estudiamos casi que minuciosamente cada vez que participamos de la cena, porque es un texto muy importante, tanto este como el que Cristo menciona. Y Cristo y Pablo nos manifiestan que es algo muy importante. Lo que vemos en 1 Corintios 11 es que la cena del Señor tiene un significado que está enraizado tanto al pasado como al presente, como al futuro. ¿Por qué digo esto? Bueno, al pasado, porque la cena del Señor es un recuerdo de lo que Cristo hizo en aquella cruz. Nos recuerda algo. Eso es lo que nos dijo, que sería hacer esto ¿en quién? En memoria de mí. Entonces nos lleva al pasado. Y ese recordatorio es bueno para nuestras almas, amados hermanos. La creencia de que la cena del Señor es un mero memorial a veces cae en un pequeño error, ¿no?, de la muerte de Cristo, como los bautistas han creído generalmente. La convierte en algo sin importancia. No. Muchos dicen, no, para ustedes no es importante la cena porque solo es un memorial. Para nosotros sí es importante, dicen los católicos, porque para nosotros es real, dicen ellos. La sangre de Cristo, el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, literalmente. Y ahí es donde tenemos un terrible problema, porque para ellos la misa no es un recordatorio de lo que Cristo hizo, es volver a hacer el sacrificio. Y ahí tenemos un problema grave, porque esto va en contra de la palabra de Dios. No hay más sacrificios que se deban ofrecer. Una vez y para siempre ha sido hecho el sacrificio. Cristo ya ha muerto y resucitado. Por eso, amados hermanos, para nosotros es simbólico, es un memorial, es la presencia espiritual de Cristo. Cuando participamos de la cena, el pan es pan y el vino es vino. El pan lo vemos como un símbolo del cuerpo de Cristo que es molido, y el vino lo vemos como un símbolo de la sangre de Cristo que es derramada, y lo recordamos como el nuevo pacto. Pero mis amados hermanos, no estamos bebiendo la sangre ni comiendo el cuerpo, estamos recordando. Recuerden eso, el pasado. El presente ahora, el presente, la cena del Señor no es simplemente para mirar al pasado. Pablo lo describe como diciendo algo acerca de una realidad presente también. Cuando tomamos la cena del Señor, es solo después de examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de que estamos en una relación correcta con Dios y una relación correcta unos con otros. No hay nada más lindo, mis amados hermanos. Yo lo he visto aquí y lo he visto también en Machanchi, y les animo a seguirlo practicando. Pero si alguno de nosotros tiene una queja o una molestia con uno de nosotros, antes de participar en la cena es bueno salir un rato, ponerse a cuenta, venir acá, mis amados hermanos, y participar juntos. ¿Por qué? Porque examinar no significa solamente, Señor, perdóname, bueno, voy a participar de la cena. No es algo superficial, es algo profundo. Donde uno dice, Señor, mira mi corazón, examíname, Dios, pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino recto. Tú conoces la verdad en lo íntimo, y en lo profundo y en lo secreto me haces conocer sabiduría. Decirle al Señor, Señor, mira mi corazón, te he fallado, perdóname por esto específicamente, por esto también, perdóname por aquello. Señor, he pecado contra tu pueblo, he pecado contra tus hijos. Y entonces ahí tú puedes acercar y decir, mi hermana María, perdón, el otro día le ofendí, no la traté bien. Acercarte acá, mi hermano Mateo, perdóname, te traté mal. No te saludé el otro día, no me di cuenta, estaba distraído, pero perdóname porque yo quería saludarte. Te acerca mi hermana Joana, Dios te bendiga. El otro día sucedió esto y no quería participar de la cena hasta no arreglarlo. Y si hay alguna situación que tenemos que arreglar, arreglémosla, mis amados hermanos, porque es presente el tema de la cena del Señor. Es algo que en ese momento tenemos que examinarnos, recordar lo que Cristo ha hecho, y en ese momento examinar nuestro corazón, ponernos a cuentas con Dios y con nuestro prójimo. Amén. No es solamente participar, no es algo simple, es importante, sumamente importante, mis amados hermanos. Más allá de esto, se nos llama a discernir el cuerpo. En el verso 29, allí en 1 Corintios 11. El cuerpo que comemos y que bebemos puede traer juicio sobre nosotros si no discernimos lo que estamos haciendo, si no entendemos lo que estamos haciendo. No es algo superficial, mis amados hermanos. Pero no queda allí, sino que eso también nos muestra el futuro. La cena del Señor nos lleva al pasado,
nos recuerda el presente y nos trae el futuro a la mente. Tú puedes haber probablemente notado el tiempo futuro en la enseñanza de Pablo. Allí en 1 Corintios 11. En la toma de la cena, nosotros proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Futuro. Hasta que Él venga. Es una cena, en esta cena, es la espera de su venida final. Cuando participamos de la cena, nosotros estamos recordando, Él murió, y lo recordaremos. Pero Él viene, mis amados hermanos, y eso es seguro. Eso es bueno para nuestras almas. Por eso participamos de la cena del Señor, para examinarnos continuamente. ¿Por qué? Porque Él viene. Y debemos estar preparados. Y debemos encontrarnos ante su presencia y su venida, fieles a Él. ¿Por qué? Porque Él viene, mis amados hermanos. Esto nos recuerda el futuro. Él llega, ciertamente. Y por así decirlo, esta pequeña cena simplemente nos recuerda ese banquete mesiánico que está por llegar. Ese banquete mesiánico. Porque cuando Cristo venga, nos sentaremos con Él y gozaremos con Él en la mesa del Cordero. Estamos capturando todas estas emociones en esta muestra de lo que Cristo ha hecho, está haciendo y Él hará en la cena del Señor. Con esto en mente estoy seguro de que no volveremos a participar de la cena del Señor como lo hemos hecho, sino mucho mejor, ¿verdad? Con una mente y un corazón mucho más dispuesto. Permíteme terminar con un último punto, simplemente recordándote algo. Lo que hace la cena del Señor. ¿Qué hace la cena del Señor? Bueno, si eso es lo que es la cena del Señor, ¿qué es lo que ésta logra? En otras palabras, si alguien era cristiano, pero nunca participó de la cena del Señor, ¿qué se perdería? ¿De qué se está perdiendo una persona que no solo no ha participado, sino que no es creyente? He aquí una lista casi exhaustiva de todas las formas en que Dios nos da gracia a través de la cena del Señor. ¿Cómo es que Dios nos da gracia a través de la cena del Señor? En primer lugar, en una oportunidad regular, la cena del Señor es una oportunidad regular para el autoexamen. A veces casi que nos examinamos una vez al mes, ¿no es cierto? Por eso podríamos considerar el hecho de participar de la cena más seguido, ¿verdad? Porque es una buena bendición para examinarnos. Deberíamos examinarnos diariamente, mis amados hermanos. Pero la cena nos lleva y nos impulsa a examinarnos de una manera más consciente. Entonces es una bendición de Dios. Pablo nos dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Esto es un buen momento para hacerlo. En segundo lugar, es una oportunidad regular para comprobar nuestras relaciones en la iglesia. O sea que mensualmente tenemos que ¿qué hacer? Estoy bien con mis hermanos, los he amado como debo, me he acercado a ellos, estoy orando por ellos, los he ofendido, les he pedido perdón. Podemos hacerlo más seguido, mis amados hermanos. Mira los beneficios que tiene. Es maravilloso ver a los cónyuges, a los amigos acercarse afuera justo antes de la cena del Señor para conciliar algunas diferencias. Eso es exactamente lo que Pablo tiene en mente cuando nos dice que discernir el cuerpo mientras comemos y bebamos. Discernir el cuerpo. En tercer lugar, es un poderoso recordatorio de nuestro perdón. Es un poderoso recordatorio de nuestro perdón, mis amados hermanos. Estamos viendo algo que representa lo que Jesús hizo por nosotros hace muchos cientos de años atrás. Tú ves eso y ¿qué recuerdas? Que eres perdonado. Que quitada es tu deuda, que limpiada es tu culpa, que tu pecado es borrado. No toma uno la cena como diciendo, Señor, borra mi pecado. No, ya fue borrado, amados hermanos. Por eso lo recordamos en la cena. Es un memorial que trae a nuestra mente ese sacrificio tremendo que nos recuerda esto. En cuarto lugar, amados hermanos, la cena es una imagen del cielo. Sí, una imagen del cielo. ¿Por qué digo esto? Lo que es un estímulo para mirar a su alrededor durante la cena y obtener una visión y una pista de lo que será el cielo. Es muy alentador. Porque nos sentamos aquí, nos miramos unos a otros, pecadores perdonados, buscando tener comunión con nuestro Dios, recordándonos lo que vamos a hacer por la eternidad, adorar a nuestro Dios.
También, en quinto lugar, es una advertencia de juicio para aquellos que no participan. Aquellos que no participan, o mejor dicho, aquellos que aún no son creyentes, la palabra más adecuada, que no han respondido al Evangelio, es una advertencia, porque el Evangelio nos advierte cosas. Tal vez alguien ha estado disciplinado o excomulgado, o tal vez por razones pastorales se le ha aconsejado no participar. Yo me he visto a veces en la necesidad de decirle, hermano, por esta razón, aunque tú has confesado este pecado, quiero animarte a que uno participe de la cena del Señor, hasta pasar por este proceso de restauración. ¿Se entiende? De hecho, entiendo, y me voy a abstener el tiempo debido, porque es importante saber, es importante restaurar. Es una advertencia, mis amados hermanos, la cena del Señor también, si no juicio se come y se bebe. Por eso algunos duermen, dice el Señor, y no que están dormidos, sino que muchos han muerto por participar de una manera indigna en la cena del Señor. Hay que considerar las advertencias también, mis amados hermanos, lo que podía ser un indicio de lo que los cielos también se convierte en una pista en el infierno, y eso es muy poderoso. En sexto lugar, es un recordatorio de lo que está en juego en nuestra unidad como congregación. Nos recuerda de las cosas importantes que debemos unos a otros como iglesia. Somos una iglesia en Cristo, somos un cuerpo en Cristo. No es yo por mi lado participando de la cena solamente, es yo con la iglesia reconfirmando otra vez el pacto que Cristo ha hecho con nosotros. La unidad no es importante solo porque hace que la vida en una iglesia sea más agradable. Es importante porque es una imagen de Cristo. La unidad de la iglesia manifiesta la imagen de Cristo, mis amados hermanos. Debemos estar unidos. No simplemente sintiéndonos como, bueno, vengo a la iglesia, alguno vendrá, no vendrá. ¿Quién no vino hoy? ¿Saben quién es? Esforcémonos porque la semana que viene venga. Algunos están aquí, yo sé que no están por alguna razón. Esforcémonos porque la semana que viene esté con nosotros. Y si no llegara a venir 2 semanas, 3 semanas, vamos a buscarlo. No nos conformemos con que, ay, qué terrible que está el mundo, ¿verdad? No, si somos un cuerpo, si somos una iglesia, si somos uno en Cristo, sintamos como uno. Ese es un recordatorio de que lo que está en juego en nuestra unidad es nuestra unidad como iglesia. En séptimo lugar, y finalizando, estoy seguro de que hay un significado que simplemente no entendemos. Hay cosas que hacemos en la cena y el bautismo que por ahí no llegaremos a entender sino hasta llegar a la gloria, mis amados hermanos, y que el Señor nos dé luz en el camino hacia la eternidad para poder comprender las riquezas y los misterios de su sabiduría. Así que tomemos nota de alguna de ellas para pensar la próxima vez que tomemos la cena del Señor. ¿Cuál de estos has pasado por alto, de estos puntos que he mencionado? ¿Cuál de estos sí los has hecho o los has menospreciado? Trabajemos juntos para hacer cada vez que nos reunamos a la cena lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Padre Santo, en esta mañana y de una manera muy resumida, nos hemos esforzado por examinar en tu palabra, Señor, lo que tú mandas a través de las ordenanzas, lo que es del bautismo y la cena. Y recordamos, Señor, lo importante que esto es para nosotros como tu pueblo. Señor, ayúdanos a no pasar por alto esto cada vez que participamos de la cena. Padre, permítenos examinarnos como iglesia y considerar quienes están pronto ya a bautizarse, Señor, y que puedan responder a este llamado, Señor. Impulsa y toca el corazón de aquellos que siendo creyentes y amándote, Señor, aún no se han bautizado y que quieren dar este paso de obediencia y que puedan acercarse, mi Señor, y podamos hablar juntos y prepararnos, mi Señor, para un tiempo de bautismos aquí en la iglesia. Y que tú nos des la gracia para compartir esto, Señor. Oramos también, Padre, porque nos permitas, cada vez que nos reunimos como iglesia, participar de la cena. Cada domingo, Señor. Recordar a Cristo, lo que Él ha hecho, lo que nosotros debemos hacer ahora, Señor. Y qué es lo que debemos tener en mente, la venida de Cristo, Señor. Te alabamos hoy por darnos la oportunidad maravillosa de compartir como iglesia, una vez más, para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.